Cuando organizamos estas jornadas nos hacía mucha ilusión también podernos encontrar presencialmente, porque era una excusa para encontrarnos y para volvernos a ver las caras cara a cara y no detrás de una pantalla. Pero bueno, como sabéis, la situación obliga a hacerlo así y bueno, afortunadamente tenemos los medios técnicos para poderlo hacer, ¿no? Bueno, estamos hablando de unas jornadas que hemos titulado Aplicando el protocolo contra el acoso sexual en nuestras organizaciones, que como comentaba Silvia, tendremos en la mañana de hoy y el viernes que viene también, el día 20 de noviembre, con un taller con Norma Vázquez. Sabéis y recordaréis que en el año 2018 saltaron a los medios de comunicación varios casos de abusos y agresiones sexuales cuyos responsables eran personas que trabajaban en organizaciones de cooperación al desarrollo, ¿no? Sobre todo en países que estaban viviendo situaciones de crisis. Yo creo que fue uno de los momentos en los que tomamos como mayor conciencia de que como sector no estábamos al margen de este tipo de conductas, ¿no? Que las agresiones machistas que atentan contra la dignidad de las mujeres o de otros colectivos vulnerables pues estaban presentes también en nuestro contexto, ¿no? Y nos parecía que bueno, en ese momento de esta toma de conciencia tan grave, pues era el punto, el momento también de poner en marcha mecanismos adicionales para garantizar que tuviéramos atención y reparación a las víctimas y sobre todo para que las personas responsables pues, fueran reprobadas por su comportamiento, ¿no? En ese momento desde la coordinadora un grupo de mujeres se puso a trabajar fundamentalmente en dos aspectos. Por un lado, saber y recabar información sobre qué marco de protección y sanción tenían este tipo de conductas en nuestras propias organizaciones y también reflexionar sobre qué papel podíamos jugar como coordinadora, porque nos parecía importante bueno, pues posicionarnos también y poder reflexionar sobre este tema, ¿no? En ese momento lo que se hizo fue, bueno, pues en primer lugar, leer y analizar pues, muchos protocolos que tenían diversas organizaciones, tanto del sector de la cooperación como de fuera de la cooperación. Y también, si recordaréis, organizamos unas jornadas junto con la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo para conocer cómo estaban abordando esta temática otras coordinadoras, ¿no? En aquel momento contamos con la presencia de la coordinadora estatal y también con la Coordinadora Europea de Organizaciones de Cooperación al Desarrollo. También en aquel momento conocimos las experiencias de Emakunde y de la Generalitat de Cataluña. Además, en aquel taller, en aquellas jornadas, pues abordamos experiencias concretas a través de una persona cooperante que había vivido algunas experiencias en terreno y que nos parecía también interesante poder analizar y ver cómo se habían resuelto, ¿no? Después de estas primeras jornadas, organizamos un taller interno porque si algo habíamos aprendido en ese proceso de investigar un poco qué protocolos teníamos y cómo había que abordar este tema, pues nos dimos cuenta de que si bien es cierto que hay conductas que en cualquier contexto se pueden considerar abuso o acoso, también es cierto que hay que atender muy mucho al contexto, a la sociedad, a la cultura organizativa en la que estas conductas se dan, ¿no? Y necesitábamos saber, bueno, pues cómo se definía esa cultura organizacional que tenemos las organizaciones de cooperación y cuáles eran esas conductas que debíamos identificar en este contexto, ¿no? Bueno, en este punto ya sabíamos que como coordinadora queríamos tener un protocolo propio. Nos parecía muy interesante que además de que las organizaciones tuvieran el suyo, como coordinadora tuviéramos uno al que las víctimas pudieran acudir en cualquier caso, ¿no? Y que la coordinadora también velara porque estas denuncias pudieran resolverse y sobre todo porque se pudiera reparar a la víctima, ¿no? Bueno, como sabéis, en la Asamblea General del 4 de octubre del año pasado, que parece hace un siglo, pero prácticamente ha sido hace un año, aprobamos este protocolo de prevención y actuación en situaciones de acoso sexual por razón de sexo y por orientación sexual, del que nos hemos dotado como coordinadora, ¿no? Y es en este momento en el que bueno, pues organizamos estas segundas jornadas con un doble objetivo. Por un lado, seguir profundizando en este protocolo, porque también vimos que tener el protocolo no era el punto de llegada, sino que era el punto de partida. Es decir, tenemos el documento, hemos hecho la reflexión, pero es muy importante que como colectivos también nos apropiemos de él y lo hagamos nuestro. Entonces queremos seguir profundizando en este protocolo y queremos también seguir profundizando en cómo otras organizaciones, y contamos hoy con dos experiencias del ámbito de la academia, para poder saber cómo se están aplicando en otros contextos, ¿no? Y además, como os comentaba al principio, el día 20 de noviembre, la semana que viene, el viernes, tendremos un taller con Norma Vázquez de Sorchen, que nos ha acompañado en este proceso para seguir ahondando en la identificación de estas experiencias concretas y situaciones concretas que se pueden dar en nuestro entorno y que tenemos que tener muy claras cuáles son para poderlas identificar bien, ¿no? No me voy a extender más, simplemente reiterar el agradecimiento por compartir esta mañana, invitaros a participar en los debates. Esto es un ejercicio que nos tiene que servir, que tiene que ser útil para las organizaciones de cooperación y otros colectivos que hoy también nos acompañan en estas jornadas.
Es un tema muy importante, es un tema crítico para poder garantizar el bienestar y la protección de todas las personas que trabajamos en estos sectores. Y sin más, voy a dar la palabra a Nerea Uriarte y a Cristina Alba, que son ambas del grupo de género de la coordinadora, para que nos presenten, nos recuerden y nos refresquen estos aspectos claves del protocolo que es tan necesario. Es que ricasco.